Buenas, mi nombre es Valeria Torres y para comenzar con esta presentación, para el final de problemas histórico-políticos de la educación, tomaremos como punto de partida la invitación propuesta desde el seminario para analizar desde el árbol genealógico y desde las trayectorias educativas y profesionales el impacto en las subjetividades de las políticas educativas y sus sentidos. Y esto me condujo a una cita de una pedagoga argentina, Silvia Duchaski, quien nos dice algo así como que la inquietud que nos asalta cuando advertimos desvencijados los discursos que emitimos puede paralizarnos o bien despertarnos curiosidad. La perplejidad nos detiene, un momento de quietud inquietante nos empuja hacia alguna dirección impensada antes de habitarla. Cuando estamos perplejos, las lentes desde donde miramos el mundo se quiebran o al menos se nos desacomodan. Vemos borroso, vemos puntos que no veíamos, no sabemos de qué se trata, eso que nos llega a las retinas. El saber empieza a ignorar y una imagen se revela como fértil, la ignorancia del saber, una paradoja que nos invita a explorar. Nos invita a interrogarnos, ¿sí? No a encorsetarnos, no a encasillarnos sobre conceptos preconstruidos. Me parece que esa fue la invitación durante todo el seminario. Por eso, el eje sobre el cual se trabajará en esta presentación tiene que ver con 3 puntos claves. Desnaturalizar, que tiene que ver con un proceso de ponerle signo de pregunta a las cuestiones que se indagan, saber que detrás de cada uno de los procesos hay tensiones, contradicciones, inquietudes. Desnaturalizar el derecho a la educación es que detrás de la construcción de ese derecho a la educación justamente hay un proceso de construcción. Esto lo vamos a poner y lo vamos a indagar, y lo vimos de la mano de Miriam Feldfeber, y en primera persona porque es la invitación que se propone para este final, ¿no? Que tiene que ver con el impacto en la subjetividad de aquellas políticas que se vivieron durante la formación o durante la profesión que se ejerce. En este sentido, y continuando con la cita de Silvia Duchaski, entonces, lo que ignoramos toma la forma de pregunta, y esa ignorancia nos toma cuando estamos desprevenidos y abiertos a interrogar los modos en que somos afectados. La ignorancia es efecto de un choque involuntario que no se deja apresar en certeza alguna y nos abre posibilidades. Justamente la potencia se torna posibilidad cuando nos corremos de lo impuesto por categorías preconstruidas y construimos nuevos sentidos desde las historias que contamos en primera persona. Entonces, en este viaje por el océano de incertidumbres y una retrospectiva sobre el camino recorrido y el camino por recorrer en términos de caminos transitados en la formación y caminos por recorrer, por ejemplo, transitar este camino en el profesorado universitario, siempre implican ir construyendo una toma de posición, una toma de partido. Y es necesario tener en claro que hay posiciones que se sustentan y que estas definen los sentidos desde donde analizamos, interpretamos, actuamos. Tenemos un posicionamiento, lo vamos construyendo, y esto da sentidos, ¿sí? Y marcos desde los cuales analizamos y también promovemos posibles intervenciones, posibles transformaciones. A lo largo de la formación que he transitado, un camino lleno de contradicciones, de tensiones, de indagaciones, de análisis, podemos tener una certeza que tiene que ver con entender a la educación, o como dice Marisa Bolania en una de sus clases, educaciones, como aquello que es
o que implica la transmisión cultural, la transmisión simbólica, por ende el encuentro con un otro, al decir de Esquiliar, un encuentro entre desconocidos, pero que nos introduce en el mundo de lo cultural, en el mundo de la humanidad. Por eso comparto con Mériès que este tipo de prácticas educativas promueven lo humano y construyen la humanidad. Este es nuestro punto de partida, esto es lo que como posicionamiento y dentro del sentido estamos enfatizando, que me parece que tiene que ver con, y va de la mano, con la idea de educación, derecho y democratización, muy alejado de pensar un bien, un servicio, un mercado, como esos dos grandes sentidos en pugna respecto de la educación, ¿no? Una educación como derecho social o una educación como un bien económico. Entonces, frente a la gran pregunta de si podemos considerar a la educación como una mercancía que se compra y se vende en el mercado, la respuesta es un rotundo no, desde el posicionamiento que estamos compartiendo. Entonces, esta es una certeza desde la cual nos movemos. Otra gran idea fuerza, que es la que se compartió dentro del seminario, tiene que ver con el posicionamiento epistemológico, este enlace entre el campo de la política y el campo de la historia, buscando continuidades y rupturas, entendiendo que la educación tiene que ver con la formación, con analizar la realidad para poder intervenir en ella y transformarla, buscando entonces los sentidos que subyacen a las lógicas de las políticas educativas. Y ahí entonces es que la propuesta tiene que ver con superar el análisis parcial y reconstruir la lógica de la génesis y el desarrollo, y así poder dar una mirada profunda y compleja sobre las instituciones como las que ocupan el sistema educativo. El abordaje de la educación como derecho debe entonces considerarse desde una mirada compleja, ya que las problemáticas políticas educativas requieren entenderse como dimensiones indisolubles de otras áreas de conocimiento y necesitan una mirada desde la historia. Y otra gran idea fuerza dentro del seminario viene de la mano de Miriam Fehlfeber, quien nos habla ya no de democracia, sino de democratización, también lo van a decir otros autores, como Carrizo, como Rinesi, entendiendo, ¿sí?, que hay contradicciones en este proceso de contradicción, contradicciones dinámicas, inmersas en la génesis y en el desarrollo, y que implica un proceso en donde, si bien se debería, desde el marco del enfoque de derechos, presentar la garantía estatal para la materialización del derecho, el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en tanto indivisibles e interdependientes, y una dimensión subjetiva referida a la praxis de los sujetos, la historia nos muestra que podemos encontrar distintas y diferentes líneas de significación acerca de la educación, por ejemplo, la educación como derecho personal, la educación como derecho individual, la educación como derecho social, y distintas posibles vinculaciones en la construcción de los derechos en relación con la conformación del Estado-Nación y de la ciudadanía. Esto nos está mostrando que no hay procesos lineales ni únicos, y que por supuesto la construcción del derecho a la educación tampoco lo fue ni lo será. Con todas estas ideas fuerza, entonces sí entramos en lo que se llamaría la enunciación en primera persona, atendiendo a la trayectoria educativa, y en esto encontramos, o presento, dos grandes contextos en los que encuentro mi formación. Uno es la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Filosofía y Letras, otro es el profesorado de Juan Bautista Alberdi, la Escuela Normal número 10, en donde cursé el profesorado para la enseñanza primaria. En este punto tengo que partir desde la innegable posibilidad de poder continuar con el deseo de seguir estudiando. Digo innegable posibilidad y no es un detalle menor, porque esto es parte de
el lugar y las posibilidades que en mi caso tenía para poder continuar después del nivel secundario. Por supuesto hubo grandes choques familiares por elegir la carrera docente, llena de imperativos sociales muy desvalorizantes con respecto a el rol del docente. Discursos entonces que se debatían entre no vas a llegar a fin de mes o vos tenés que ir a la universidad porque estás para mucho más. Y fue tanta la algarabía, que vale la aclaración, algarabía amorosa, pero algarabía al fin, que terminé eligiendo una carrera universitaria en primera instancia para cumplimentar de alguna manera las expectativas familiares que mis padres no habían podido, y estar a la altura de las circunstancias de los hermanos universitarios. Más allá de ese entramado quizás familiar, y de los sentidos que se entrecruzaron, ¿no? En las cosmovisiones culturales y sociales, me interesa destacar que el contexto histórico, político y cultural de este transitar se daba entre mediados y finales de los años 90, detalle no menor, ya que las lógicas neoliberales empapaban los discursos e imponían la necesidad de identificar a la educación como un bien económico, como un servicio intercambiable, como algo que se compra y se vende en el mercado. Y por supuesto se buscaban resultados eficientes, eficaces, había que introducirse en la gran ola modernizadora. Y hay, por ejemplo, de la mano de Carrizo, que nos dice que ya el Ministerio de Economía era el que se mete en las cuestiones del Ministerio de Educación. Entonces las lógicas que van a manejar las cuestiones educativas eran lógicas económicas y no pedagógicas. En este contexto es que ingreso a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Filosofía y Letras, lo cual, por supuesto, era un clima de muchísima algarabía, de mucha intensidad y de mucha resistencia, que generaban un montón de choques de sentidos, y que fue necesario ir develando y desilvanando. Luchas y marchas, contramarchas y aulas abiertas nos llevaban a entender a aquellos que transitábamos por el edificio, que la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior debían ser resistidas, por lo que implicaban, ¿no?, en tanto un socavamiento de la educación como derecho, desde lo discursivo, pero también desde las condiciones materiales para la efectiva materialización del mismo. Y esto se vivió con mucha fuerza, sobre todo entendiendo que se habían iniciado en los 90 los procesos de transformación educativa neoliberal, atravesado por los pilares básicos de la privatización, la desregulación, la centralidad del mercado. Instalan entonces una reforma educativa desde arriba, que utiliza el instrumento de la norma para dictaminar esas nuevas directrices acordadas en el consenso de Washington, con una lógica absolutamente tecnocrática, meritocrática. Esto se debatía, se analizaba en la universidad con profesores sumamente combativos, que transmitían esa resistencia a estas imposiciones, porque entendían que se desplazaba el escenario de la democratización para instalar el vocabulario de la eficiencia, de la eficacia y de la calidad, donde ya no se enfatizaba la premisa de la igualdad, sino de la equidad. Por lo tanto, había una idea de mercantilización de la educación que queda instalada, y las luchas frente a estos imperativos categóricos se gesta
justamente en las bases en esta universidad, por lo tanto, estábamos en lucha. Entonces ya estaba involucrada en comprender las implicancias a las que nos sometían las lógicas neoliberales, aunque con mucho por recorrer y todavía con el deseo intacto de transitar por el profesorado para la enseñanza primaria, con el deseo de indagar qué pasaba por allí e ir construyendo ese rol docente. Entonces me esperaba la Escuela Normal número 10, el Juan Bautista Alberdi, para dar una nueva vuelta de sentidos y nuevos mareos pedagógicos que, al decir de Davini, se configuraban dentro de las llamadas tradiciones de la formación docente. Cuando leía dentro del seminario el texto de Davini, me venían a la memoria todas y cada una de esas tradiciones en forma muy vívida, ¿no? Desde la normalista con el ideal de un docente abnegado, hasta la tecnicista, hasta la academicista. Momento además atravesado por esta gran reforma y con muchas confusiones, pero donde la tradición normalizadora se imponía con mucha fuerza, esta idea de un docente ejemplo de conducta y modelo de conducta estaba muy presente, al menos en este profesorado. Y por otro lado también con estas, las grandes, con una invasión de las editoriales que intentaban vender las secuencias didácticas más acordes a los tiempos que corren, ¿no? Entonces uno iba como empapándose de estas cuestiones. Mucho río y muchas nueces me generaba, digo yo, ya que en las tensiones de sentido que se me construían, se seguía conformando la idea de la educación como transformadora, la necesidad de repensar y reconstruir el rol del docente como prioridad. Un rol del docente que a su vez era sumamente atacado y sumamente desvalorizado por las lógicas mercantilistas. Y en ese sentido comparto lo que dice Carrizo, que provocaron efectos en el modo de situarse frente a la realidad y frente a sí mismos, la desvalorización social del trabajo, los ubicaba en el centro de la escena de las responsabilidades culposas por las crisis que se sucedían en términos educativos. Entonces, como si fuera el problema ese docente burocratizado, colectivo, sindicalizado o más preocupado por las reivindicaciones sindicales que por la enseñanza, lo que se estaba haciendo era socavar sin duda las bases de los trabajadores de la educación, con el típico artilugio de pretender ubicarlo a un docente como ejecutor, o como tecnicista, o como vago, como no profesional, o como no trabajador. Y lejos de considerarlo entonces como un trabajador de la enseñanza, hasta incluso los mismos docentes formadores en ejercicio replicaban estos discursos desvalorizantes, lo que me generaba mayores interrogantes acerca de las razones por las que los y las conducían a reproducir esa construcción impuesta, ¿no? Pero la idea es que podamos ver, o me parece que lo que se pretendía era que podamos ver que eso, esa lucha al interior, esa lucha de tensiones, de sentidos, se vivía muy fuertemente. Entonces yo puse algo así como que la universidad está en lucha y el profesorado se manejaba entre las tradiciones, porque es así como me parece como lo reconstruyo en términos de sentido. Sin duda, y una vez finalizados los procesos de formación, a partir del año 2000 en adelante, se destacan políticas de inclusión con aires de encuentro de lo colectivo,
cuya estrategia política educativa estaba sustentada en la búsqueda de la materialización de la democratización, la Ley de Educación Nacional y la igualdad como principio es el punto de partida para ampliar la mirada a mayor cantidad de sectores sociales. Sin embargo, no tuvieron su correlato material en un contexto de grandes desigualdades sociales, políticas y económicas. En este sentido, me parece que es preciso volver a enfatizar la necesidad de dejar en claro la toma de postura, las tomas de posición, los sentidos, porque esto impacta de lleno en nuestras intervenciones y en nuestras acciones, y no se debe caer, digamos, en discursos vacíos, formales y sin fundamento, sino que todo tiene que estar acompañado de la creación de las condiciones de materialidad que permitan efectivizar los derechos, y entre ellos el derecho a la educación. Y ya como para finalizar, y ya encontrándome en la provincia del Neuquén, en la ciudad de San Martín de los Andes, empecé a indagar también las características asociadas a este contexto, encontrándome en un nuevo rol que tenía que ver con la asesoría pedagógica, para reafirmar la necesidad de entender la conexión, sin duda, entre educación, derecho y democratización, alejándonos, tal como afirma Amar, de estas políticas que entienden a posibles héroes soñadores, que si se esfuerzan y con talento van a llegar a lo que buscan, pero que se olvidan en este optimismo pedagógico y tecnológico que las personas no se desarrollan solo por sus esfuerzos, dones, talentos y méritos, sino que se deben enmarcar y ser promovidos por proyectos políticos estatales que construyan las condiciones objetivas para el desarrollo de las trayectorias subjetivas. Y para finalizar, me parece que en este sentido, es necesario, para ser docente, seguir preguntándose, seguir cuestionando, porque tal como afirma Paulo Freire, mientras enseño, continúo buscando, indagando, enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago, investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Y en esto, para finalizar, es que estoy transitando por esta formación. Muchas gracias. Saludos.